Buenas tardes a todos. Vamos a seguir el programa de este interesante congreso de la AEM con la conferencia que está patrocinada por ProCare. Y vamos al doctor Damián Dexeus. Es un hombre con una capacidad de divulgación realmente envidiable. Nos va a contar las últimas novedades acerca de Papilocare, referidas sobre todo a la mujer adulta. Vamos a hablar de HPV y menopausia y vamos a enfocar el problema de qué hacemos con las mujeres que tienen una patología de bajo grado o incluso que simplemente son positivas frente al HPV en esa franja de edad en la que sabemos que la inmunidad no es tan eficaz y que podemos tener persistencias a largo plazo. Y sin más, le dejo la palabra a mi amigo, el doctor Damián Dexeus. Damián. Gracias, Luis. Gracias por tu presentación. Santiago, muchísimas gracias por invitarnos y permitirnos estar en este foro para presentar estos resultados. Gracias a los que estáis aquí. Sé que es un esfuerzo en un sábado por la tarde. Y a los que estén en casa, pues lo mismo. Como decía Luis, yo vengo a presentarles los resultados de una serie de estudios. Soy solo uno más de los miembros que ha participado en el desarrollo de estos ensayos, pero los resultados son alentadores, son, creemos, y espero que también lo perciban así ustedes, muy interesantes. Y sin más me lanzo ya a la presentación. Esta es una frase que probablemente habrá dicho alguien más, pero que nosotros la hemos aprendido de nuestro maestro, el doctor Javier Cortés, y es que el cáncer de cérvix es una rara pero evitable complicación de una infección que es extremadamente frecuente. Y eso que como frase hecha está muy bien, verán como un poquito más adelante tiene unas cifras que son muy contundentes y que reflejan, y son el reflejo fiel y fidedigno de lo que les acabo de decir. Esta diapositiva es la que se habrán aburrido y cansado de ver todos aquellos a los que les interesa en algo la patología cervical y el VPH. Sin duda alguna es la que nos marca, es una historia natural que marca el conocimiento y el devenir de todos los ensayos que hemos puesto en marcha. Sería maravilloso que ese rinconcito que ven ahí a la izquierda de la pantalla, en donde salen las vacunas, ocupase un lugar mucho más preeminente. Si eso fuese enorme en esta diapositiva, pues probablemente tendría yo una charla de entre 2 y 3 minutos solo. Desgraciadamente eso todavía no lo hemos conseguido. Esperemos que a lo largo de los próximos años, y esperemos que no demasiadas décadas, sí que la vacunación cambie el status quo de toda esta historia. Sea como sea, les decía que esta es una diapositiva clásica y lo es en ese planteamiento. Al final de la diapositiva tenemos la conización. Claro, ya hemos aprendido y aprendimos hace tiempo que el virus del papiloma humano era el protagonista aquí, no el único, pero sí indispensable. Después aprendimos que era la persistencia de la infección por un virus de alto riesgo lo que de verdad debía preocuparnos. Después aprendimos también y creemos que es así, que las lesiones intraepiteliales de bajo grado probablemente son solo el reflejo de un cuello del útero que se está defendiendo, y eso el solo lo deberíamos poner entre comillas, pero en cualquier caso se han venido manejando bajo este paraguas, bajo esta máxima. Y también teníamos clarísimo que nuestro objetivo debía ser, como mucho, llegar a esas lesiones de alto grado para evitar el salto de ese 20% de pacientes que saltaban al cáncer de cuello de útero. Y por tanto, siendo ese nuestro objetivo, el tratamiento era muy claro. Y aquí teníamos un planteamiento binario, y era: no hago nada, porque se supone que no debe preocuparme demasiado todo lo que ocurre en la previa, pero si llego a la lesión de alto grado, entonces sí debo hacer algo, y ese algo es todo, que es la conización, con toda la letra pequeña que conocen de sobras que conlleva una conización. Bien, como les decía antes, lo de las cifras bailarán y serán quizá algo diferentes en diferentes continentes si quieren, pero en cualquier caso son muy contundentes. A esa máxima de una infección, la infección por el virus del papiloma humano, una infección altamente prevalente, lo tienen ahí arriba, es muy altamente prevalente, es así en nuestro país. Sin embargo, por suerte, la complicación grave de esta infección tan prevalente, que es el cáncer de cuello de útero, sigue siendo relativamente pequeña en proporción, pero en números absolutos sigue siendo un auténtico desastre. Cualquier muerte por una enfermedad que era prevenible, pues es un desastre.
Hoy seguimos teniendo cifras bastante claras respecto a cuáles son las expectativas que tenemos de evolución en el sentido negativo, de la progresión de una lesión de bajo grado a una lesión de alto grado y al cáncer. Sabemos también que existen las regresiones espontáneas, excepto en el cáncer, sí en las lesiones de alto grado, aunque cuanto más avanzamos menos probable es que tiremos para atrás, pero seguimos siendo bastante desconocedores de cuáles son los elementos o los factores que pueden interferir en estas líneas, qué es lo que hace que una paciente progrese en una dirección o progrese en otra. Bien, esta es una diapositiva, esta es una estadística que era fundamental para nosotros cuando planteábamos el ensayo clínico que después les mostraré, porque esta es una diapositiva, son unas estadísticas que nos muestran cuál es la persistencia del virus de alto riesgo en mujeres con lesiones citológicas de bajo grado, porque ese era nuestro objetivo. Y ahí tienen las cifras, son muy altas. Fíjense cómo no sabemos por qué cortaban en 6 y en 18, pero en cualquier caso está hecho así. Fíjense cómo las persistencias víricas a 6 meses el aclaramiento pues, es el que es y a 18 meses es el que es, pero si realmente nos trasladamos a la franja de la derecha, cuando tenemos ahí al peor de nuestros protagonistas, que como saben es el 16, las cifras son bastante tristes, es decir, el aclaramiento esperado cuando el que nos infecta es un VPH 16, pues son cifras muy, muy bajas. Bien, ¿cuáles son los factores claves que conozcamos hoy en la persistencia del virus del papiloma humano? Bien, hay 4 factores, uno de ellos no lo vamos a poder controlar, y es con qué virus o cuántos virus o cuál de ellos me he infectado. Pero sí hay otros factores que, sobre el papel, y creemos que así es, y ahora se lo demostraré, sí pueden ser modificables. El primero de ellos es la revitalización de la zona de transformación cervical. Ustedes saben que la zona de transformación es la zona donde se está produciendo unos cambios metaplásicos, un intento de cubrir ese epitelio glandular con un nuevo epitelio escamoso. Es una zona, por tanto, de una actividad replicativa mitótica alta. Es, por tanto, el terreno abonado perfecto para que los virus, partículas simples que necesitan utilizar mecanismos ajenos, pues se sientan especialmente cómodos. Por tanto, el planteamiento de partida aquí sería si somos capaces de conseguir zonas de transformación muy estables o muy pequeñas o que en todo caso se revitalicen de forma rápida, pues probablemente estaremos reduciendo la ventana de oportunidad que tendrá el virus para introducirse. Recuerden en la primera diapositiva que cuando aparecía el virus aparecía también, hay una grieta en la diapositiva porque es necesaria esa herida, es necesaria ese fraccionamiento de la mucosa para que el virus tenga un campo abonado para su entrada. El segundo aspecto, y creo que a lo largo de esta jornada pasada y hoy han ido viendo en repetidas ocasiones este concepto, el equilibrio de la microbiota vaginal. Hoy empezamos a entender de qué manera el estatus de la microbiota vaginal va a tener un impacto en las persistencias víricas o en la capacidad que pueda tener una paciente en que las lesiones puedan regresar. Es cierto que todavía existe mucha dificultad para establecer la relación causal entre esto que estamos observando, pero en cualquier caso las observaciones son muy potentes. Y ahí en pequeñito verán esos bloques con muchos colores. Solo quiero que se queden con un mensaje. Cuanto más diversa es la microbiota vaginal, peor es el escenario. Peor el escenario para nosotros, mucho mejor para la persistencia vírica. Por tanto, parecería lógico apostar por reequilibrar esa flora y conseguir establecer comunidades bacterianas CSTs tipo 1 o 2, desde luego nunca tipo 4. Las tipo 1 o 2 son aquellas comunidades bacterianas en las que predominan los lactobacilos, especialmente el rey de los lactobacilos, que es Crispatus. Por tanto, si somos capaces de alguna manera, interferir y modular el equilibrio de esa microbiota, pues probablemente seríamos capaces de generar un estado de microbiota poco favorable para la persistencia vírica. Y como les decía, a diferencia de otros campos como el tracto intestinal, una microbiota poco variada es la clave para defendernos de forma adecuada. En último lugar, el tercer aspecto en el que vamos y pretendemos incidir con este gel es cómo conseguimos contrarrestar esos mecanismos que pone en marcha el virus, mecanismos antiinflamatorios, aquella cortina de humo que lanza el virus, unos con más habilidad, otros con menos o más eficacia, pero cortinas de humo que al fin y al cabo consiguen que nuestro sistema inmune se defienda peor de lo que ya lo hace a nivel cervical. Ustedes saben que la primera línea, si claudica la primera línea, la capacidad que tienen nuestras células inmunes de presentar antígenos y por tanto generar una respuesta inmune de memoria es prácticamente inexistente. Si encima esa primera barrera
queda de alguna manera estropeada por una cortina de humo que ha lanzado muy hábilmente el virus, pues entonces parece que estamos fritos. Sé que es una expresión vulgar, pero es que es literalmente así. Por tanto, si conseguimos volver a generar una situación proinflamatoria en la que nuestras citoquinas, todas estas interleuquinas que tienen que establecer el diálogo y el estímulo para que nuestra inmunidad se recupere, pues parecería que estaríamos también incidiendo en una línea positiva y favorable. Bien, cuando yo a mis colegas en la consulta les dije que hoy venía al Congreso de Menopausia a presentar y hablar de VPH, lo primero que me dijeron es que pintaba yo en un congreso de menopausia, que tenía que haber VPH y menopausia. Bueno, pues esto es algo que se olvida con mucha frecuencia. Por favor, no se queden exactamente con las cifras ahí, porque simplemente quiero recoger una diapositiva para que se viera de forma muy gráfica. La incidencia del cáncer de cuello de útero tiene un pico bimodal. Y nosotros conocemos muy bien ese primer pico en el que tenemos pacientes pues, que están en los 30 largos o 40 muy cortos, y las conocemos bien porque generalmente han sido una secuencia perfectamente conocida, ¿no? De progresión de lesión de baja persistencia de virus, progresión a una lesión de bajo grado, progresión a una de alto grado, y eso nos va a llevar necesariamente a los tratamientos que ya conocen. Sin embargo, lo que más nos preocupa, no lo que más, pero algo que sí nos preocupa mucho a los que nos dedicamos a la patología cervical, es ese pool de mujeres que, por varios motivos que ahora intentaremos analizar, se nos escapaban de forma sistemática. Mujeres más mayores en las que de repente nos aparecía un segundo pico de incidencia de cáncer de cuello de útero que básicamente estaban demostrando que algo no estábamos haciendo bien. Bien, ¿cómo se explica esto? Bueno, explicaciones, teorías hay todas las que quieran. Seguro que muchas de ellas tienen su punto de razón, todo ello difícil de explicar, pero simplemente de forma muy somera y muy breve, hagamos un resumen ahí. ¿Qué podría explicar que se nos escapen mujeres a esa edad? Pues uno lo podría justificar porque son cohortes de mujeres que nunca llegaron a entrar en los programas de cribado. ¿Por qué? Porque en el momento en que deberían haber entrado no existían esos programas de cribado. Podría ser. Podría ser también que simplemente estemos hablando de países en los que no existen programas de cribado poblacional y el oportunista es el que es y tiene la eficacia que tiene. Podría ser una explicación, sin duda alguna. ¿Es posible que el comportamiento sexual y los hábitos sexuales de estas mujeres se haya modificado de tal manera que tenga un impacto de forma más tardía? Pues es posible. Estudió Cleopatra y ya lo demostró, cómo se había ido modificando la sexualidad de las mujeres españolas, por tanto, por aquí podríamos tener también una explicación. Hay una más histológica, más anatómica, que desde luego lo podría justificar. Un cuello del útero más atrófico, con una mayor dificultad para defenderse y con una presentación y una inmunidad celular de primera línea asociada a una inmunosenectud incrementada, pues probablemente va a hacer que persistan con más facilidad las infecciones por virus de alto riesgo. Y además, estos cuellos, y todos lo sabemos porque nos ocurre en nuestra práctica diaria, son más difíciles de explorar. Colposcópicamente nos encontramos muy a menudo con zonas de transformación tipo 3 en las que no identificamos la unión escamocolumnar, por tanto sabemos que estamos teniendo una gran limitación allá. Por otro lado, estoy seguro que les ha ocurrido a todos, ¿cuántas veces recibimos informes, resultados citológicos en los que nos dicen que no hay representación de células endocervicales? Y por tanto estamos ahí también perdiendo parte de la eficacia de esa estrategia. Por tanto, hay todavía elementos ahí que podrían justificar ese segundo pico. Hay quien discute, y con razón, si estas mujeres deberían ser cribadas como se hacía y como se sigue haciendo con cribado citológico o deberían ser incorporadas a cribado con test de VPH. No me meteré en ese berenjenal, pero en cualquier caso la discusión tiene todo el sentido, y tiene todo el sentido porque, y no les he traído la referencia bibliográfica, pero hay estudios, es un estudio asiático en Corea interesantísimo en el cual identificaban tasas de VPH persistente de alto riesgo en mujeres por encima de los 50 años muy elevadas y, sin embargo, asociadas evidentemente a ese pico, a ese segundo pico de incidencia de cáncer de cuello de útero, y sin embargo, la incidencia, las tasas que tenían de lesiones de alto grado era muy baja. Bueno, ¿cómo se lee esto? ¿Es que el virus se comporta de forma diferente en ese momento? No, lo que pasa es que se nos siguen escapando estas pacientes. O no acudían al sistema, o no daban la cara a las lesiones porque la toma citológica era insuficiente. Es decir, aquí tenemos muchos elementos que nos van a dificultar en este grupo de pacientes de mayor edad el hacer un diagnóstico precoz. La inmunidad fracasa. Bueno, no sé si es demasiado contundente ponerlo en términos de fracaso o no, pero en cualquier caso, desde luego, disminuye.
y ya no introduzco ahí elementos, factores coadyuvantes, elementos hormonales. Las terapias hormonales sustitutivas, ¿tendrían algún impacto? No lo tendrían. Eso ya son cohortes de un estudio mucho más complejo, pero en cualquier caso son elementos que sin duda alguna deberíamos tener en cuenta. Pues sí, sí lo había traído. Aquí tenían, era simplemente para que vieran que efectivamente este es un tema que está ahí en el candelero porque genera todavía muchas dificultades. Bien, esta diapositiva queda hasta ridícula ahora porque si les estoy explicando la importancia de la complicación mayor, que es el cáncer de cuello de útero, ¿cómo vengo ahora con una diapositiva a contarles que para nosotros también es un tema muy, muy relevante el impacto emocional y psicológico que tiene para una mujer en esta franja de edad el saberse positiva a un virus del papiloma o el saberse enferma, entre comillas, enferma con una citología alterada? Pues tiene un grandísimo impacto. Estoy seguro que todos ustedes se habrán encontrado en la consulta en más de una ocasión con muy pocas herramientas para tranquilizar a estas mujeres, porque los datos, claro, decirle a una paciente no se preocupe, seguiremos adelante, estaremos controlando, esté tranquila, bueno, pues a lo mejor a una le tranquiliza, pero a 25 muy probablemente les genera muy poca tranquilidad, es un mensaje muy poco contundente. Y este es un elemento que, insisto, que si se compara con la complicación mayor que es el cáncer puede parecer hasta tonto, pero no lo es en absoluto. Genera mucha carga de trabajo en las consultas y sobre todo genera una angustia tremenda en las pacientes. Bien, ¿qué gel es el que les estoy presentando? ¿Qué es lo que hemos estado testando? ¿Qué es lo que hemos estado ensayando nosotros con lo que les enseñaré después? Pues es un gel, el nombre comercial es Papilocare, es un gel que básicamente tiene estos componentes que ven aquí reflejados en la ecografía, es decir, en la diapositiva. El protagonista aquí es el Coriolus versicolor muy probablemente. La técnica de encapsulación, que son los niosomas, también tiene su importancia porque esta técnica de encapsulación permite que todas esas sustancias que vehiculizamos en el niosoma lleguen a capas muy profundas y eso tiene valor cuando se trata de VPH. Bien, recuerden aquella diapositiva previa, por tanto, el objetivo es muy ambicioso y pretendíamos demostrar, estudiar si somos o no somos capaces de interferir en esos tres elementos. El crear un film protector que nos ayude a acelerar repitilización, cicatrización y, por tanto, cerrar la ventana de oportunidad al virus. Somos capaces de reequilibrar esas microbiotas para llevarlas todas a CSTs 1 o 2 y, desde luego, huir de las CSTs 4 en la que predominan las garnerelas, por ejemplo. Vamos a ser capaces también de volver a generar ese ambiente proinflamatorio que tiene que estimular a nuestra inmunidad. Bueno, pues eso es lo que estamos intentando demostrar y estudiar. Y, por tanto, si volvemos a esa diapositiva inicial, pues ahí tenemos una ventana de oportunidad. Insisto que si la parte de las vacunas fuese una diapositiva única y mucho, mucho más grande, pues yo no estaría hablando aquí. Sería todo mucho más sencillo. Pero hasta que eso no ocurra, pues tenemos que estar aquí peleando con lo que podamos. Y yo sé que cuando planteamos el tratamiento de lesiones de bajo grado, con los cánones clásicos, parecería innecesario. Pero ya han visto ustedes el daño que genera a nivel emocional y han visto que todavía no somos lo suficientemente buenos porque se nos escapan pacientes. Por tanto, si sale como parte del arsenal terapéutico un gel 100% natural que nos permite reducir las lesiones intraepiteliales y nos permite mejorar el aclaramiento del virus, pues bienvenido sea. A lo mejor tenemos un elemento, y digo a lo mejor, tenemos un elemento ahí que nos permitiría cambiar esa visión binaria de no hacer nada versus hacerlo todo, que es conización, para tener una ventana de oportunidad para hacer otras muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien, este es el plan de desarrollo clínico de ProCare. Algunos de los que estamos aquí hemos participado en varios de estos estudios. Evidentemente no podéis ser de otra manera. Primero tenían que lanzarse los estudios pilotos para demostrar que ese planteamiento teórico era factible y era creíble y que lo podíamos trasladar después a ensayos. En segundo lugar, Luis Serrano, aquí nuestro moderador hoy, condujo y llevó a término el estudio Epicervix. Pretendíamos ahí, se lo enseñaré un poquito más adelante, demostrar que éramos capaces efectivamente de modular esa microbiota y después les mostraré los resultados de Paloma. Paloma fue un ensayo ya, por supuesto, cerrado y ahora ya publicado, se ha publicado este mes, de hecho. Paloma 2 pretende reforzar y aumentar la N, pero reforzar los datos que encontramos en el Paloma.
y después están Papilocan y Papilops, que también les enseñaré de forma muy, muy somera. La buena noticia para los que estábamos enrolados en estos estudios y por tanto bajo el paraguas de la industria, de la compañía, es que enseguida aparecieron estudios independientes. Estudios independientes, con ello quiero decir estudios que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, y eso nos liberó bastante. Primero porque generaba interés lo que estábamos haciendo, tanto interés como para que alguien se molestase en testarlo por su cuenta, y por otro lado nos quitaba un poquito esta pátina de que siempre que estés bajo el paraguas de la industria parece que todos los resultados tienen que estar sesgados, cuando es evidente que todos intentamos que no sea así. Bien, esto es de forma muy rápida. Esto es Epicervix. Epicervix pretendía, recuerden que el objetivo es reducir de forma significativa la variación, la variabilidad de esas floras, vaginales. Por tanto, conseguir que seamos predominantes en Lactobacillus y eliminar de la ecuación en la medida de lo posible a todos los demás. ¿Cómo lo medíamos? Bueno, pues utilizando técnicas de pirosecuenciación se estudiaba la microbiota y después eso se trasladaba a un valor numérico que es el índice de Shannon. Y a la derecha tienen ahí lo que ocurrió, estudio muy cortito, Luis, fueron 21 días, este era el de Epicervix, ¿cuánto duró? 21 días. 21 días, era corto, solo pretendía encontrar esto para ver si éramos capaces después de trasladarlo en el largo recorrido, pero fíjense cómo era significativo que éramos capaces de llevar los lactobacilos hacia arriba y en cambio, por el contrario, reducíamos de forma muy sustancial las garnerelas y por tanto, dicho de una manera un poquito más técnica, pues estábamos modulando esa microbiota, esa CST, llevándola a una microbiota, a una CST claramente menos favorable para las persistencias víricas. Bien, esto es Paloma y como les decía ya está publicado. El ensayo de Paloma pretendía, y es lo que hicimos, evaluar el grado de reparación de la mucosa cervical en mujeres desde los 30 hasta los 65 años con un test VPH positivo y un resultado citológico ASCUS, LSIL o AGUS y este era el elemento que utilizábamos nosotros como auditor, con una colposcopia que fuera concordante. Esto nos ha generado no pocos problemas, sabíamos que iba a ser así, pero queríamos huir. En los foros internacionales siempre se nos critica que no utilizásemos la biopsia. Bueno, todos sabemos que si utilizábamos la biopsia corríamos riesgos. Uno, estimular la inmunidad, porque eso lo conocemos, y que por tanto nos pudiera falsear, en esencia, falsear los datos o la evolución, la respuesta que esperábamos del gel, por un lado, y por otro lado, con lesiones pequeñitas, si nos la llevábamos con la biopsia, y eso también ocurre a veces, pues nos quedábamos sin paciente. Luego nos encontramos con varios problemas a la hora de reclutar pacientes, nos equivocamos probablemente al incorporar el AGUS ahí. Por suerte no salió ni uno, pero eso nos hubiera generado un muy serio problema cuando luego estábamos diciendo que queríamos utilizar la colposcopia como check control para asegurar de que lo estábamos haciendo bien. Pero en cualquier caso no salieron. El objetivo principal, como les decía, era la reparación, pero después evidentemente teníamos interés en medir otros objetivos secundarios, como era la reparación de la mucosa en otras franjas temporales, 3 y 12 meses, el aclaramiento VPH, etcétera, etcétera, etcétera. El aclaramiento VPH a los clínicos nos interesaba todo y más, ver si éramos capaces de mejorar ese aclaramiento. Bien, el diseño del estudio era el que ven aquí, 3 brazos, 2 brazos de tratamiento, A y B, y un brazo de grupo control. El brazo de tratamiento, la pauta A, era aplicación del gel vaginal de forma diaria durante el primer mes y después a días alternos durante los 5 meses restantes. El brazo B era una pauta 3-3 y evidentemente en aquellas mujeres que tenían menstruación, pues nos saltábamos los días de menstruación. Grupo control, insisto, práctica clínica habitual que era pues no hacer nada más allá de seguir los controles. Todas las muestras se remitían a laboratorio central en Oviedo, de forma que siempre eran leídas por un mismo laboratorio. Eso de entrada ya nos generó muchos problemas a la hora de reclutar a las pacientes, porque nos encontramos en más de una ocasión que teníamos pacientes que acudían con resultados VPH positivo y citologías alteradas, que cuando repetíamos nosotros el test para incorporarlas con la lectura del laboratorio central, la citología ya nos salía normal. Con lo cual nos veíamos en la obligación de no aleatorizarlas, no reclutarlas para el estudio. La edad media de las pacientes fue de 41 años, con pocas diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo control, un poquito por encima de la del grupo de tratamiento, y el número de pacientes con virus de alto riesgo incluidos, en el grupo de papiloquia, en el grupo del tratamiento tenía un 75, en el grupo control 75.7. Bien, primeros resultados, pues la regresión de las lesiones cervicales a 3 y 6 meses. Es decir, como objetivo principal, recuerden que queríamos establecer a ver si éramos capaces de reepitelizar ese cuello y conseguir que las citologías se volvieran citologías normales, y ahí tienen los resultados. En las primeras columnas, el grupo control,
el grupo de población de virus del papiloma humano total, sin identificar grupos, todo el pool de pacientes, 55% de las pacientes del grupo control normalizaban las lesiones a 3 meses, 65% lo hacían a 6 meses. Cuando medíamos en los grupos de tratamiento teníamos un 78% de normalización en el grupo de los 3 meses y un 85% en el grupo de los 6 meses. Por tanto, había una diferencia ahí significativa. Cuando después hacíamos el subanálisis de la población, de la subpoblación con el virus de alto riesgo, con toda la batería de virus de alto riesgo, pues las diferencias seguían manteniéndose. Es decir, seguía demostrando la misma eficacia cuando elegíamos el grupo, entre comillas, pero realmente es así, de peor pronóstico, de mayor dificultad para aclarar el virus. Bien, del grupo que nos interesa hoy, ¿qué ocurría si éramos capaces de hacer el subanálisis, y lo pudimos hacer, el subanálisis de las mujeres mayores de 40 años? La edad media en este grupo, que no es lo suficientemente grande como para que nos permita alcanzar significación estadística, pero en cualquier caso sí indicios que nos tienen que obligar a seguir trabajando en esta línea. El grupo, decía, tenía una edad media de 47 años. Por tanto, este es el grupo que sabemos que es el que nos genera más complicación a nosotros. Es el grupo que se nos escapa, es el grupo en el que la persistencia es de largo recorrido, es el grupo en el que debemos tener un especial cuidado. Bien, pues ¿qué ocurría, decía, en ese grupo? Pues aquí lo tienen reflejado. Cuando lo que mirábamos era grupo de VPH total, tenemos una N, insisto, pequeñita, pero ahí está, la diferencia es clara, 92% del grupo de tratamiento versus un 50% en el grupo de control. Cuando seleccionábamos al subgrupo de toda la batería de alto riesgo, las cifras se nos iban a un 33 versus un 90, y cuando seleccionábamos al muy alto riesgo, que yo realmente no sé si esto es muy ortodoxo, pero en cualquier caso entiendan por muy alto riesgo los que claramente con más frecuencia encontramos asociados al cáncer de cuello uterino, 16, 18, 31, pues las diferencias, la eficacia, la diferencia entre uno y otro se seguían manteniendo. Insisto, las Ns son tan pequeñas que no nos permiten hablar más allá de indicios, pero indicios lo suficientemente potentes e interesantes como para seguir adelante con ello. Bien, les decía que, esto no se lo había comentado, esto ya ha sido publicado, ya ha sido presentado como comunicación en el Nacional de Estados Unidos, ya se elevó a ponencia y ha sido presentado. Objetivos secundarios, recuerden la epitelización y el aclaramiento a 6 meses vista. Ese lo teníamos en secundarios, pues fíjense, seguimos manteniendo esas diferencias. Aquí, si se concentran en el grupo de la derecha, en el aclaramiento del virus de alto riesgo, y volvemos a aquella diapositiva inicial del grupo holandés, deberíamos esperar un aclaramiento a 6 meses de un 29% y un aclaramiento de un 41% a los 18 meses. Bien, para empezar, llamaba la atención que en el grupo control teníamos un aclaramiento mayor al esperado. Probablemente veremos cómo aquí hay un sesgo por el tipo de población. Y digo probablemente porque tenemos que esperar a ver qué ocurre con Paloma 2, pero cuando comparábamos nuestros datos con los datos de Margarita Riera, también de Barcelona, pero que lo desarrolló todo en el ámbito público en Hospitalet, su aclaramiento en el grupo control era muy inferior al nuestro. Muy inferior, era mucho más semejante al esperado, a ese 29% esperado. Veremos qué ocurre con Paloma 2. Paloma 2, a diferencia de Paloma 1, entre otras diferencias, pero básicamente la diferencia es que solo se está llevando a cabo en hospitales públicos. Veremos a ver ahí qué nos sale. Pero en cualquier caso, lo significativo es que cuando seguimos hablando de virus de alto riesgo, las diferencias las tenemos ahí. Hay una diferencia que es notable y que es significativa. En cuanto a algo que obviamente debería preocupar a todo el mundo es, bueno, por muy tópico que sea esto, y aunque sea un gel intravaginal, hombre, alguien debería demostrar y decirnos que esto es seguro, que nos han generado efectos adversos graves, etcétera, etcétera. Bueno, pues es seguro. Ha habido 7 efectos adversos relacionados al tratamiento o posiblemente relacionados. Todos ellos se referían a molestias, identificados por las propias pacientes como leves o moderados, molestias locales, abro, por supuesto. Una de las pacientes tuvo que ser excluida del ensayo porque se le diagnosticó un cáncer de mama y, por tanto, obviamente tenía que saltar. El cumplimiento, que era algo que preocupaba porque especialmente en la pauta más intensiva, en la pauta 1, en el brazo A, un mes diariamente, en la pauta B, la de 3-3, eran aplicaciones con mucha frecuencia y nos daba miedo que las pacientes se cansasen de la aplicación nocturna del gel, que es evidente que debe incomodar. Sin embargo, se cumplió con mucha fidelidad la pauta establecida. El 87% de las pacientes
reportaron algún grado de satisfacción y fíjense en la tabla de la izquierda en la evolución del estrés que medíamos con el PSS-14, medíamos a los 6 meses, pues claramente notaban una mejora en cuanto al estrés percibido. Por tanto, bueno, en aquellos de nosotros a los que nos preocupa cómo manejar esto en la consulta y cómo trasladar mensajes de una mínima tranquilidad a las pacientes, pues parece que esto podría generarlo. Este vehículo, este gel natural, insisto, nos podría ayudar en esa línea también. Bien, como conclusión, yo creo que no debería extenderme ahí, pero sí entender que, y entiendo que es un poco extraño, pero que estamos planteando que quizá debería llegar el momento en que dejemos de contemplar el manejo de las lesiones intraepiteliales del cuello del útero como una situación binaria de no hacer nada versus hacerlo todo. Creo que tenemos una buena oportunidad. Hay unos cuantos productos que van a salir en breve también que están yendo en la misma dirección y, por tanto, yo creo que esta es la dirección correcta. Intentemos tratar también a ayudar a aquellas mujeres que tienen lesiones de bajo grado. Ayudemos en la medida de lo que podamos a aclarar esos virus y veamos si eso acaba teniendo impacto en las más jóvenes, pero sobre todo también en aquellas mujeres que sistemáticamente se nos vienen escapando. Como les decía, este es un ensayo clínico que ya ha sido publicado en el Lower Genital Tract Disease, en el Journal de la revista oficial de la IPCC. En fin, bueno, estamos francamente muy contentos de que se haya podido publicar y que por tanto esté a disposición de todo el mundo. De forma rápida, no sé cómo vamos de tiempo, Luis. No, ni lo fatal, vale, bien. Bien, pues me doy un poco de prisa y así damos... 5 minutillos. Ok, corro y a ver si podemos dar la oportunidad que participe la gente. Recuerden de aquella línea de investigación, el siguiente que teníamos en la línea era Paloma 2. No les puedo decir nada respecto a Paloma 2. Sigue en marcha, siguen reclutando pacientes, por tanto tendríamos que esperar. El tercero era Papilops. Papilops venía a añadir aquí algo que ya se sospechaba y que vimos con las diferencias que no eran significativas entre las dos pautas de tratamiento, entre el grupo A, el grupo A y el grupo B. Y eso era no tanto una cuestión de dosis, es decir, si aumento la dosis voy a mejorar o no voy a mejorar el resultado, sino de tiempo. Bien, eso es lo que quisimos testar, de forma que, y lo hago muy rápido, aquellas pacientes que negativizaban lesión y negativizaban test, finalizaban ensayo, finalizaban el tratamiento a los 6 meses, listos, habíamos acabado. Sin embargo, aquellas que seguían siendo positivas, las alargábamos durante 6 meses adicionales. Es decir, nos plantábamos en un total de 12 meses de tratamiento. Bueno, claro, debería perder un poco de tiempo ahí, pero bueno, en cualquier caso, fíjense cómo los resultados son consistentes y mejores incluso de lo que habíamos observado con Paloma, con el primer ensayo. Es decir, sí parecía que somos capaces de repescar aquellas que nos estaban quedando todavía positivas y que no habíamos sido capaces de solventar, parece que somos capaces de reclutar gran parte de ellas hacia el bando que va a solucionar el problema si añadíamos esos 6 meses más de tratamiento. Exactamente lo mismo, no me extiendo ahí, pero vuelve a ser un reflejo de que parece que tendríamos una segunda oportunidad de, alargando el tratamiento, repescar a algunas pacientes adicionales. Conclusiones, pues lo que les acabo de decir. Básicamente que la eficacia es alta respecto al aclaramiento, somos capaces de mejorar las tasas de negativización y aclaramiento de virus de hasta un 92%. Eso es una gran noticia. Sea como sea, siguen los estudios en marcha para ver si somos capaces de trasladar esto a Ns más potentes que den todavía más fuerza a los resultados. No, aquí sí que no pierdo ni un minuto porque esto es demasiado pesado para todos ustedes. Ahí queríamos añadir la de las flechas verdes porque era ese subgrupo de interés de las pacientes de mayor edad. Quiero que se queden con el mensaje de que también en ese subgrupo de pacientes de más edad estamos demostrando la misma eficacia. Les decía que fue una gran noticia para todos nosotros que aparecieran publicaciones independientes, entendiendo por independientes que estaban al margen de la industria. Ha habido varios de ellos, no los vamos a repasar en absoluto. Y yo creo, Luis, este era el de Minielo, nada, ni pierdo un segundo ahí. Déjenme aquí solo un segundo. Paloma 2, como les decía, tiene la peculiaridad de que solo se está llevando a cabo, se está desarrollando en hospitales públicos. Veremos si eso elimina ese sesgo, esa diferencia que teníamos en el aclaramiento del grupo control identificado en Paloma 1 versus el estudio Hospitalet versus las publicaciones que teníamos a nuestra disposición. Veremos si eso es así. Y después tenemos otro en marcha que es
a mi entender, absolutamente fundamental y que en más de una ocasión se nos ha preguntado y cuando solo teníamos en marcha Paloma se nos criticaba y es, bueno, ¿y cuándo vais a comparar esto con un gel placebo? Bueno, pues ya está en marcha. Ahí está Papilocan, esperemos que pronto podamos ya empezar a tener resultados interesantes. Conclusiones, y aquí sí ya casi habrá acabado, Luis. Gel, interesante por su formulación, los productos naturales que contiene. Interesante, muy interesante por la técnica de encapsulación, los niosomas. Eficaz, seguro. Las pacientes no abandonan el tratamiento y ha mostrado unos resultados que son muy interesantes. Evidentemente debemos seguir adelante. Las Ns son todavía demasiado pequeñas. En algunos casos sí se alcanza la significación estadística, pero hay que ser ambicioso y vamos a seguir adelante con los ensayos para poder ser más contundentes. Nos queda esa subpoblación de grupos de edades mayores, 40 para arriba. Recuerden el subgrupo que teníamos en Palomar en 47. Ese es un grupo de gran interés ahora para ver si somos capaces de clonar los resultados que ya habíamos visto en las mujeres más jóvenes. Sea como sea, nosotros queríamos presentarles esos resultados. Sé que he ido muy rápido. Básicamente intentar sacudir un poco esos dogmas con los que veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo, en el cual no hay que hacer absolutamente nada con las lesiones de bajo grado. Bueno, pues yo creo, y sé que recibiré críticas, pero es mi deber decirlo, yo sinceramente creo que ha llegado el momento de plantearse si realmente no tenemos una buena oportunidad para hacer tratamientos que son perfectamente bien tolerados, que son eficaces en la medida en lo que son, pero lo son, y que son seguros. ¿Por qué no deberíamos empezar a plantear incorporar estos tratamientos? Por último, y esto si no me mata Jan, nuestro jefe, están en marcha y ya están en el mercado el Papilocare gel anal. No me voy a meter ahí porque esto es ultra complejo, pero ese es un campo en el que los que nos dedicamos a la patología cervical no nos va a quedar más remedio que entrar de lleno. La patología anal VPH dependiente está incrementándose y por tanto vamos a tener que aprender a hacer las anoscopias, vamos a tener que aprender a detectarlo, vamos a tener que aprender a seleccionar a qué pacientes debemos hacer las anoscopias. Pero en cualquier caso, sepan que ya existe y también existen, evidentemente, hoy creo que no hay laboratorio que se precie que no tenga en su farmacopea, y no es la palabra correcta, pero sí en su catálogo algún producto probiótico, prebiótico, simbiótico o lo que sea. Así que yo con esto sí que ya estoy. Muchísimas gracias por su atención, gracias por estar aquí esta tarde. No sé, Luis, ¿tú mandas? Yo creo que siéntate y vamos a abrir... ¿Me pongo aquí o tenemos que hacer ver que estamos contagiados? Tenemos que hacer lo de los 2 metros, me temo, te pones ahí, okay. Te veo, por allí resopla. Bueno, vamos a intentar abrir, has hecho una exposición excelente y además muy to the point, muy resaltando lo que verdaderamente tenemos que resaltar. Y vamos a ver si aclaramos algunas dudas que pueda haber, pues bien en la sala, bien las que nos mandan por internet, o voy a plantear yo también alguna pequeña cosa para que podamos hacer también hincapié en ello. ¿Alguien en la sala quiere hacer alguna puntualización, alguna pregunta acerca de la exposición que acaba de hacer el doctor Dexeus? Criticad y comentad, por favor, que no hemos venido a pasar la tarde solo, por favor. Vamos. ¿Alguien? Pero yo, lo primero, me han llegado a mí algunas preguntas realmente de internet y espero que me lleguen alguna más, pero sí quiero hacer hincapié en esto que ha comentado el doctor Dexeus y con lo que ha terminado la presentación, que es, nosotros tradicionalmente trabajábamos en 2 escalones, que es bajo grado seguimiento, alto grado tratamiento, y esos 2 escalones incluso han llevado a modificar los comportamientos de los patólogos a la hora de informarnos, en vez en 3 escalones, en 2 escalones, y lo hemos estado peleando así desde hace tiempo. Sin embargo, efectivamente, eso sucedía porque el tratamiento que nosotros teníamos disponible es un tratamiento que no era inocuo. El tratamiento quirúrgico, por mucho que nos empeñemos, pues no termina de ser inocuo, puede tener complicaciones y la menor de ellas no es precisamente que pueda haber un aumento del número de partos pretérmino después de una conización. Pero si disponemos de una herramienta que sea capaz
de, con más seguridad, establecer una mejor respuesta, una respuesta más rápida en esas personas de bajo grado o en esas simplemente portadoras de HPV que tienen un problema realmente psicológico cuando aparecen en la consulta, yo creo que es muy interesante que empecemos a plantearnos la posibilidad de administrar este tratamiento. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo en mi consulta veo muy a menudo gente que viene muy preocupada, viene realmente con un problema serio, que tú te pregunta qué puede hacer, qué puedo hacer para librarme de esto, doctor, qué puedo hacer para librarme de esto. Mira, pues no fume, no es que ya no fumo. Bueno, es que pues usa preservativo. No, si yo pues preservativo uso siempre. Realmente no les puedes decir nada más, y no hay nada más que pueda hacer, y yo creo que esto es un paso adelante importante, porque se sienten mejor, sienten que están haciendo algo, y además es algo que estamos probando que es efectivo. ¿Tú qué piensas a este respecto? A mí me parece que esto es muy importante. Tú ya sabes que yo me he cansado de repetir el mensaje respecto al impacto, mal medido impacto psicológico que tiene el cómo cambian sus hábitos, cómo cambian sus prácticas sexuales y cómo viven su sexualidad cuando se saben positivas. Y lo frustrante que es para nosotros, pero sobre todo para la paciente, no ofrecer ninguna herramienta. Ostras, llega un momento en el que realmente disponer de una herramienta segura y que está demostrando su utilidad, yo creo que es una oportunidad buenísima. Por otro lado, tú lo has apuntado, ese planteamiento binario de no hago nada, hago todo, ya empezó a tener algunos matices grises cuando empezamos a lidiar con pacientes VPH positivas, jóvenes con lesiones de alto grado, que hemos empezado a manejar con no poca intranquilidad por parte del clínico, pero que hemos empezado a manejar de forma conservadora para intentar evitar llegar a la conización. Pues ahí, una vez más, tenemos un grupo de pacientes en el que se pueden llegar a beneficiar si no llegan a esa situación. Por tanto, yo creo que es algo que no debemos... Claro que soy parte implicada en el ensayo y tengo unas ganas enormes, como todo el mundo, de que salgan al mercado cosas que de verdad funcionen. Cualquiera, la que sea, no digo necesariamente lo que estamos testando nosotros, pero yo creo que debemos abrir un poquito nuestro espectro de, no ya de conocimiento, pero de si ese esquema rígido del no hacer frente a hacerlo todo. Tenemos una oportunidad razonable, éticamente en absoluto reprobable, útil, segura. Yo creo que es un planteamiento inteligente. Quiero también hacer una puntualización. Hace un par de meses yo moderé también una mesa redonda en el Congreso de HM Gabinete Velázquez, del cual forma parte del comité organizador, y recibí una pregunta en la tablet que me llenó de estupor, ¿no? Que lo hemos comentado hace un rato, me parece que estábamos hablando tú y yo. Y la pregunta era, ¿qué hago? ¿Vacuno o doy papilocker? Tengo una chica que tiene HPV positivo. ¿Recomienda usted que la vacune o que le doy papilocker? Yo creo que merece la pena que hagamos una seria, severa y completa puntualización a este respecto, ¿no, Damián? Es que si alguien ha interpretado de lo que venimos diciendo en clave de no vacunen porque después tenemos un gel maravilloso, nada más lejos. Recuerden que lo primero que hemos dicho, lo primero que he dicho en la primera diapositiva, ojalá la columnita de la izquierda, que era donde ponía vacunación, no fuese así de pequeñita en nuestro país y fuese así de grande. No estaríamos hablando, lo he dicho al principio. Esto tiene que ser el mensaje claro, no, clarísimo. Más no entiendo esta manía de que por qué tengo que hacer una cosa y dejar de hacer la otra. La vacunación es imprescindible y es la estrategia que ha demostrado ser más eficiente y probablemente más eficaz y que eliminaría de la ecuación la gran parte de lo que hemos estado hablando hoy. Por tanto, eso es algo que ya no se debería discutir. Vacunación, sí o sí. Sí o sí. Es que no estamos en esa página la deberíamos tener superada. La vacunación no se debería discutir, deberíamos ser mucho más proactivos y creo que todos los que nos dedicamos a la patología cervical lo somos, 100% proactivos respecto a la necesidad de vacunar. Otra historia es los recursos económicos, la idoneidad de vacunar a un grupo de población o a otro, la idoneidad de limitarlo a las niñas cuando cumplen 12 años en sexto de primaria.
Pero la vacunación sí o sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Después, no, nuestro planteamiento viene después. Pero la vacunación es la máxima sobre el paraguas sobre el que deberíamos estar trabajando y destinando todos nuestros esfuerzos. Entonces debemos hacer hincapié en que vacunamos y vacunamos. Y a partir de ahí, pues, si tenemos patología, tenemos un bajo grado, tenemos un alto riesgo, una chica no vacunada, bueno, primero vacunamos y luego, si queremos, utilizamos nuestras herramientas terapéuticas tal y como están establecidas. Y a mí me parece que era muy importante hacer esta puntualización. Me hacen algunas preguntas. ¿Alguien quiere añadir algo de lo que hemos comentado en la sala? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Alguien tiene algo que añadir? Y sentiros absolutamente libres de levantar la mano y de hablar en voz alta en el momento que queráis. Vamos a intentar hacer esto los pocos minutos que tenemos todavía de una forma lo más informal posible para sacar las mejores conclusiones posibles. Me preguntan qué características tenía la población del grupo control del estudio Paloma. No tenía característica especial, es decir, se seleccionaban igual que las demás y se hacía de manera aleatoria la asignación hacia el grupo control o hacia el grupo de tratamiento. Y eran no sé si lo deberíamos haber dicho, pero se entiende, eran perfectamente homogéneos grupo control y los dos brazos de tratamiento en cuanto a las características, que no sé exactamente a qué se refiere, porque los criterios de inclusión eran ultra estrictos y quizá un pelín demasiado incluso, pero lo eran. Los criterios de exclusión eran muy estrictos y se rechazó en contra de lo que yo pensaba y lo sigo pensando a personas vacunadas, no se las dejó entrar en el estudio porque... Cierto, hoy modificaríamos algunas cosas, probablemente. Sí, hoy en día modificaríamos algunas cosas, pero el hecho es que la selección era muy estricta y la adscripción al grupo de control o de tratamiento era aleatoria, ¿no? ¿Qué clasificación diagnóstica seguían los patólogos en el estudio Paloma? Bueno, pues Bethesda puro y duro. Negativo, Ascus, bajo grado. Bethesda puro y duro, era el laboratorio central en Oviedo. Preguntan también... Y remarcar ahí, no hubo biopsias, es decir, en el momento en que, por lo que hubiera sido, si en algún momento el colposcopista, independientemente del resultado de la citología, consideraba que había una lesión merecedora de ser biopsiada, se biopsiaba y la paciente saltaba. Salía del estudio. Evidentemente. Porque también nos preguntan que qué considerábamos como colposcopia esperable. No, esperable no. Congruente. La palabra no es esperable, es congruente. Bueno, nosotros aceptábamos a la mujer, si una mujer que tenía un Ascus, un SIL de bajo grado, si la colposcopia era normal o grado 1. Si la colposcopia era grado 2, es decir, cambios mayores, según la terminología de Barcelona, grado 2 según la terminología de Río, la paciente salía del estudio. La colposcopia en una paciente de SIL de bajo grado o de Ascus debía ser o grado 1 o una colposcopia negativa. Eso es lo que nosotros entendíamos, corrígeme si estoy diciendo alguna tontería. Y es lo que nos ha generado no pocos problemas. En foros internacionales. Si yo veía una colposcopia en la que me parecía que esos eran cambios mayores, tenía que biopsiarla. Y al tener que biopsiarla, tenía que salir del estudio. En Francia es un planteamiento imposible. No puede no realizarse una biopsia, por ejemplo. Y eso ya con su mentalidad esto generaba un rechazo de entrada, es decir, no pueden aceptar como válido, por muy buen colposcopista que uno sea o se crea, les costaba mucho aceptarlo como válido. Los italianos tenían menos dificultades porque se saben buenos colposcopistas, pero también generaba conflicto. Pero es lo que decidimos en aquel momento nosotros. Hay una pregunta en la que yo creo que tiene su aquel. Las pacientes menopáusicas con alteraciones citológicas que están recibiendo terapia hormonal de la menopausia. ¡Ja, ja! ¿La suspendemos o permanecemos con la terapia hormonal de la menopausia, doctor Desgeus? Yo creo que no tenemos datos suficientes hoy en absoluto para recomendar el parar la terapia hormonal sustitutiva, que tiene unos beneficios, no se lo voy a contar yo a ninguno de ustedes porque lo sabrán mejor que yo, sin duda alguna. Por tanto, no hay ningún argumento para pararlo, ninguno en absoluto hoy. Sí es cierto que en uno de esos recortes que les presentaba en una de las diapositivas, sí hay quien empieza a apuntar en que deberíamos ser más estrictos
quizá más incisivos a la hora de evaluar qué impacto tienen esas terapias hormonales sobre el cuello del útero y sobre la evolución de estas infecciones. Pero en cualquier caso, yo hoy, desde luego, tiraría por lo prudente y no me atrevería en absoluto a recomendar el cese de la terapia hormonal sustitutiva, que tiene las ventajas que todos conocen de sobras, por la cuestión que está planteando este oyente. En absoluto, no lo paren. No hay ninguna evidencia que, al menos, cuidado, hablo con demasiada contundencia, al menos hasta donde yo sé, no hay ninguna evidencia que recomiende el parar la terapia hormonal. Santiago, ¿tienes algo que añadir al respecto? De acuerdo. Si el profesor Santiago Palacios nos da el visto bueno, pues hasta aquí. Como si lo dijera el Papa Francisco. O sea que hasta aquí hemos llegado. ¿Encontramos diferencias en los resultados utilizando la pauta A o la pauta B? Es decir, la pauta de días seguidos o la pauta de días continuos. ¿Quién contesta? Contesta tú también. Difícil de decir, muy difícil de decir, por un motivo, porque la N no era suficiente como para establecer diferencias. Si se han fijado, cuando les presentaba el esquema del ensayo, medíamos los resultados con las dos pautas. Y recuerden que cuando les comentaba Papillops, lo que estábamos buscando era ver si alargando el tratamiento, no las dosis, sino alargando el tratamiento, éramos capaces de repescar más pacientes. ¿Es posible que haya diferencias? Es posible. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Decir que las hay sería tanto como dejar caer que hay una dosis, una diferente respuesta en función de dosis, y eso no lo puedo hacer porque no tenemos N suficiente como para dar ese dato. Veremos si Paloma 2, que nos llevará a más de 300 pacientes, nos permite dar respuesta a esto. Ya que estamos con las vacunas, ¿vacuna preventiva por encima de los 50? Nos pregunta la doctora Rodríguez Falcón. ¿Ya ahí con la Iglesia hemos topado? ¿O? No, yo como no soy creyente no he topado en ningún lado. Yo es que sigo sosteniendo que yo aconsejo la vacunación a todo el mundo. A todo el mundo. Es que no tengo absolutamente nada que añadir. Nosotros no creo que debamos pintar una raya en el suelo diciendo hasta aquí vacunamos, hasta aquí no vacunamos. No lo creo. Y para animar un poco el cotarro, nos dicen, bueno, es que la vacunación no soluciona el problema actual, de lo que hemos estado hablando antes. Vacuna o tratamiento. La señora entra por la puerta, tiene una alteración de bajo grado, y tú, ¿qué la recomiendas? Según el doctor Delufeu, que es cierto, dice, tiene razón. La vacuna no te soluciona el problema actual. ¿Quieres comentarlo o no, tiene razón. Estoy deseando saltar encima? Tienes razón, lo que pasa es que yo entiendo que el planteamiento es ambicioso, pero es que yo insisto, se cansarán de oírlo, no puedo dejar de aconsejar la vacunación. La vacunación no me va a resolver el problema ahora, pero es que no puedo. Si todos pensamos en el corto plazo, el problema no lo resolveremos jamás. Por tanto, la vacunación, ya entiendo que para el que tiene la urgencia de darle aquí y ahora una solución a esta paciente, lo que estamos presentando es una gran estrategia, creo. Pero no podemos dejar de lado la vacuna. Es que no podemos caer en el error de plantearlo en términos duales otra vez, binarios. O vacuno o doy un gel, o vacuno o no sé qué. No. El o vacuno o no es vacuno y a ver qué hago ahora. Hay que explicar. Lo que pasa es que requiere tiempo, ya lo entiendo, pero hay que explicar muy bien cuál es el objetivo de la vacunación. El objetivo de la vacunación no es resolver el problema aquí y ahora, es evitar problemas en el futuro. Cuantas más cohortes de mujeres tengamos vacunadas, pues más fácil será la existencia de los que se dediquen a la patología cervical en el futuro. Y más mujeres sanas y menos mujeres que morirán, que se nos seguirán escapando sistemáticamente, como llevan haciendo a lo largo de las últimas décadas, el mismo número de mujeres que siguen muriendo en nuestro país por cáncer de cuello de útero. Y a mí me gustaría añadir pues, una última cosa al respecto de la vacunación. Vamos a ver, no podemos aseverar, sería un error por nuestra parte, no podemos apuntar siquiera a la posibilidad de que la vacuna tenga un efecto terapéutico. A día de hoy no debemos ni siquiera apuntar en ese sentido. Pero hay algunos hechos que empiezan a aflorar, y uno de los hechos es que la persona vacunada parece que puede tener menos carga viral y puede ser menos infectiva. Y eso es algo, bueno, pues que dejo ahí, y que es una herramienta que a lo mejor de la que también nos podemos beneficiar.
Profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere hacer alguna puntualización? Pues yo creo que os damos gracias a todos los que estáis aquí, damos gracias a todos los que nos están viendo o nos verán, y gracias al comité organizador, al profesor Santiago Palacios, porque a pesar de todas las dificultades seguimos poniendo en marcha este tipo de encuentros que son fundamentales para seguir ejerciendo nuestra profesión con decoro y con formación continuada. Muchas gracias a todos.